Continuamos con el tema del día de hoy, las anemias, a cargo de la doctora Miguelina Almanzar, hematóloga, especialista en medicina interna, con práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago, Homs. Doctora, antes de irnos a la pausa, usted nos hablaba del déficit de vitamina B12, el diagnóstico de la anemia. Y más atrás nos hablaba de las fuentes de hierro, las vísceras, la carne roja, pero me surge la pregunta, ¿y los vegetarianos? ¿Qué de ellos, los pobres? Sí. Bueno, si recuerdan los alimentos que mencionábamos que eran ricos en hierro, decíamos que los número uno son esos, pero también hay vegetales que contienen hierro. Y los vegetarianos son muy estrictos, ¿eh? Comen su brócoli, su coliflor, su espinaca, vainita. O sea que, aunque no es una cantidad tan grande como las carnes, sí tienen, ¿eh? ¿Y eso Sí le suple? tienen. Sí, puede O sea que hay un suplir. vegetariano que puede tener 14 gramos de hemoglobina. Además, hay ovo vegetarianos, comen pescado, comen huevos. Ok, entonces sí van supliendo su necesidad. Y muchos se toman su vitamina, vamos a estar claros. Se toman su vitamina B12, se toman su ácido fólico. El ácido fólico está en todos los vegetales, o sea que por ahí no vamos a tener déficit. Pero la pregunta, la inquietud es, ¿el vegetariano debe suplir de manera profiláctica con vitamina B12, ácido fólico y hierro el hecho de no comer carne? No, No. no. No, no el que ingiere pescado y huevo. El que es vegetariano puro sí debe de ingerir vitamina B12 como suplemento. ¿Está claro? Okay. ¿Cuál es el tratamiento que yo debo hacer en un paciente que tiene déficit de ácido fólico y vitamina B12? Generalmente los ¿Por qué combinamos. tiempo también? Generalmente lo combinamos. El ácido fólico y la B12 va a depender. Generalmente 4 meses el tratamiento, vemos que es menos que la anemia ferropénica. Sin embargo, si es una anemia por déficit de B12, por mala absorción o un tipo de anemia que ya mencionaremos más adelante, que es la anemia perniciosa, ahí el tratamiento debe de ser de por vida. Doctora, ¿cuál es la clínica del déficit del ácido fólico? Entonces, ya lo mencionamos. Y solamente recalcar aquí un grado de ictericia leve por el aborto intramedular que ya dijimos. Doctora, ¿cómo evaluamos la respuesta al tratamiento de la vitamina B12 y del ácido fólico en los pacientes? Generalmente debemos de hacer una consulta, control, a la semana, máximo 15 días. ¿Por qué? Porque en una semana veremos ya hemoglobina aumentada mínimo en 1 gramo, y reticulocitos también aumentados. ¿Qué son los reticulocitos? Bueno, estos son glóbulos rojos que están más inmaduros y que comienzan a salir a la sangre como una respuesta de la médula al tratamiento que se está instaurando. O sea, que hacemos un control de hemograma y reticulocitos. Usted introdujo el tema de la anemia perniciosa. ¿Qué es la anemia perniciosa? La anemia perniciosa es un tipo de anemia megaloblástica, pero se menciona que este es un tipo de anemia autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que hay anticuerpos contra el factor intrínseco que se encuentra a nivel gástrico, que es el que hace que pueda absorberse la vitamina B12. Entonces, esto se traduce que si usted tiene una enfermedad autoinmune, donde hay esos anticuerpos contra su factor intrínseco, siempre lo va a tener. En este caso, el tratamiento debe ser de por vida. Lógicamente, si es problema en la absorción que tenemos, no puede ser vitamina B12 tomada, ni siquiera la de los alimentos, sino que va a ser inyectada y de por vida. ¿Cada qué tiempo debe hacerse la sustitución de vitamina B12 por vía parenteral? En estos pacientes con anemia perniciosa, bueno, pues quincenal debe de administrarse. En casos muy agresivos, semanal, de por vida. Doctora, ¿qué es la falsemia? Un tema donde hay mucho donde cortar.
La falsemia se describe como una hemoglobinopatía. ¿Qué es eso? Bueno, es una enfermedad donde tenemos una hemoglobina que está formada anormalmente, donde hay una alteración genética, hay unos recambios de ciertos aminoácidos, ácido glutámico por valina, y va a dar como resultado una hemoglobina anormal. Me explico. Nosotros tenemos hemoglobina adulta, que comienza a formarse a partir del sexto mes de vida extrauterina, o sea, cuando ya nacemos. Pero estos niños no tienen esa hemoglobina adulta, sino que comienza a formarse esa hemoglobina anormal, que es la llamada hemoglobina S. En esta enfermedad vamos a tener como característica especial que esos glóbulos rojos, que generalmente son de forma ovalada, adquieren forma de media luna o de guineo. Se llama drepanocito, también anemia falciforme o anemia drepanocítica. ¿Y qué importancia tiene esta forma que adquieren estos glóbulos rojos? Bueno, el glóbulo rojo, para pasar por pequeños vasos capilares, se deforma, pasa y vuelve y adquiere su forma. Pero estos, como tienen una hemoglobina que es anormal, adquieren una forma de media luna y al pasar por pequeños vasos, se taponan. ¿Ok? Entonces, ahí es que viene toda la sintomatología de la anemia de células falciformes. Esa hemoglobina normal que crea ese glóbulo rojo deforme, ¿hace que ese glóbulo rojo sea ineficiente? Es ineficiente porque no cumple su vida media. Recuerdan que mencionábamos que el glóbulo rojo tiene una vida media de 100 a 120 días. Este no. Primero, se tapona en los pequeños vasos y ¿qué va a pasar? Se rompe, una vida media mucho más corta. ¿Y cómo se traduce eso? Que si se rompe y decíamos que libera, además de hierro, cierta sustancia, básicamente biliverdina, que cuando pasa por un metabolismo X se convierte en bilirrubina. Esa bilirrubina da un tinte itérico a ese paciente falsémico y por eso se pone amarillo frecuentemente. Cuando tiene cierto grado de infección, ya sea respiratoria o sea intestinal, las mujeres si menstruan, si están deshidratados, hacen crisis hemolítica, crisis vasoclusiva y se ponen amarillos muy, muy rápido. Además de que hacen también crisis de dolor, o sea, un dolor en todos los huesos que es insoportable. Y esto se acentúa más cuando tienen fiebre. Saben que la fiebre deshidrata. Entonces, si se deshidrata, disminuye toda la cantidad de plasma que hay a nivel sanguíneo y se tapona más rápido en los pequeños capilares. Eso se llama crisis vasoclusiva. ¿Un paciente falsémico tiene alguna relación familiar? Sí, definitivamente. ¿Se acuerdan de las leyes de Mendel? Aquí se da en la anemia de células falciformes. ¿Qué significa eso? Yo puedo ser falsémica homocigota o falsémica pura, para que me entiendan. Esto es el que tiene más de un 50% de hemoglobina anormal. O puedo ser un rasgo falsémico, que es el que tiene menos de esta cantidad. Entonces, si yo tengo un rasgo falsémico, hay un 25% de probabilidad de que mi niño sea un rasgo, pero hay un 75% de que no. Eso es en cada embarazo. Pero si mi esposo es otro rasgo, tenemos ahora probabilidad de que nuestro niño se haga falsémico puro, ¿ok? Porque lo adquiere de él y de mí. Por eso tenemos siempre en la consulta lo que se llama la consejería genética. O sea, que a un paciente que tiene rasgo falsémico tenemos que hacerle una electroforesis de hemoglobina y a su pareja hacerle también una electroforesis de hemoglobina. ¿Y qué es eso, una electroforesis de hemoglobina? Bueno, es una prueba de laboratorio donde mandamos a cuantificar la cantidad de hemoglobina que tiene esa persona. Es una gráfica muy bonita donde nos dice 1% de hemoglobina adulto, tal, por ciento de hemoglobina S o de hemoglobina C o de hemoglobina D, de hemoglobina E o G.
Y en base a eso podemos hacer un diagnóstico de qué % de falsemia tiene ese paciente. ¿Hay una predisposición racial para tener presencia de esta enfermedad? Sí, sí. Se describe que es más frecuente en pacientes de raza negra. O sea, por eso en nuestro país tenemos tantos falsémicos y en África pues muchísimo más. En Estados Unidos y Europa, por ejemplo, no conocen esta enfermedad porque son muy pocos los casos reportados. ¿Cómo se diagnostica la falsemia? Se hace por el estudio que mencionamos, la electroforesis de hemoglobina. O sea, que de ver un paciente tampoco yo puedo decir es falsémico, aunque sí hay características físicas que son imponentes. Es un paciente que tiene la cabeza en forma de cepillo, ¿verdad? O sea, más achatadita en los lados y con prominencia frontal. Tienen dientes más grandes y más prominentes también, salientes. Generalmente son ictéricos, los que son homocigotos. Tienen extremidades largas. Ok, esos son los homocigotos. Los rasgos tienen una vida normal y físicamente también son normales. De hecho, estos manejan niveles de hemoglobina igual que cualquier persona. Sin embargo, el que es falsémico homocigoto generalmente maneja hemoglobina de 8 a 10 gramos en el mejor de los casos. Ese es un paciente que continuamente debe ser visto por la consulta. El falsémico homocigoto, ¿cuál es su expectativa de vida? Si no es dominicano, si no es dominicano, porque los dominicanos tenemos expectativa diferente a todo en todos los tipos de enfermedades. Antes se mencionaba que 30, 40 años, pero señores, tenemos muchísimos falsémicos de 60 y 75 años. Homocigotos. Homocigotos. Nada más que ir al hospital para que veamos. Todas esas señoras y señores que son falsémicos. Tienen úlceras maleolares, eso tenemos que mencionarlo también. Los homocigotos tienden a ser úlceras frecuentes a nivel de extremidades inferiores. ¿Por qué? Si recuerdan que decíamos que estos glóbulos rojos anormales o deformados taponan pequeños vasos, recuerdan que tenemos mayor, o sea, la gravedad tiene mayor efecto a nivel de miembros inferiores, número 1. Y hay muchos pequeños vasos, ahí se taponan y la irrigación sanguínea no es tan adecuada. Eso se traduce clínicamente en úlceras maleolares. Siempre andan con su mediecita o un vendaje elástico que cubre. Nosotros siempre debemos descubrir esas úlceras porque hay que ser cuidadoso. Puede llegar hasta amputación. ¿Ok? Y tenemos que orientar a nuestros pacientes que deben de mantenerse bien hidratados y que deben elevar el miembro. O sea, el miembro afectado lo más que se pueda durante el día. Y ponerse en manos, primero del hematólogo que debe tratar la enfermedad y segundo del dermatólogo. O sea, que tenemos que trabajar en conjunto para poder mejorar y curar esa lesión. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes? Lo primero es el estilo de vida. Ese paciente con los cambios de temperatura hace crisis muy fácil. Me explico. Cuando hay mucha calor y se deshidrata, puede hacer crisis vasoclusiva, pero si hay mucho frío, por la vasoconstricción que se produce, también puede hacer crisis. En situaciones de mucho estrés, las mujeres cuando tienen la menstruación, cuando van a grandes alturas, a lugares de grandes alturas, entonces deben de mantenerse hidratados. Yo siempre les digo, debemos los dominicanos de adquirir la cultura de los americanos, de andar con una botellita de agua, pero si usted es falsémico, muchísimo más. Número 1, hidratación permanente y adecuada. Si hace mucho frío, cúbrase bien. Si hace mucho calor, manténganse en lugares frescos. Y deben de utilizar ácido fólico, porque como hay roturas de glóbulos rojos muy frecuente, que es lo que se llama hemólisis, decíamos ahorita, y hace que se ponga amarillo, su médula ósea demanda mucho ácido fólico para la formación de estos glóbulos rojos. Entonces debe de tener tratamiento de ácido fólico de por vida, el falsémico homocigoto. Bien, vamos a agradecer a la doctora Miguelina Almanzar
hematóloga, especialista en medicina interna, con práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS. Ha agotado el tema importante, nodal para todos nosotros, de la anemia. Oímos muchísima gente hablar de la anemia, pues hoy hemos tenido la oportunidad de edificarnos con la doctora Miguelina Almanzar. Doctora, gracias por su participación. A ustedes también las gracias, la invitación para que la próxima semana estén de vuelta con nosotros. Nos pueden seguir a través de la web en nuestra página diariodetres.com. Este programa será reproducido tanto en vivo como posteriormente grabado, y usted puede perfectamente acceder a él en nuestra página diariodetres.com. Gracias y hasta la próxima.